contábamos una situación terrible que estaba sucediendo en la provincia de Santa Fe con un jovencito, un adolescente de 15 años que había ingresado a la escuela con un arma y sin mediar palabra al momento de izar la bandera. Estas son las imágenes que te mostrábamos ayer. Empezó a disparar a sus compañeritos, a algunos profesores, bueno, las corridas, los gritos, la desesperación en esa escuela de Santa Fe de San Cristóbal, esta localidad pequeña que está conmocionada todavía por la muerte de Ian. Es el resultado de este tiroteo, un joven con una escopeta que aparentemente era de un familiar que la llevaba como enfundada al colegio. Nadie se dio cuenta hasta el momento en que saca esta arma de fuego y empieza a disparar hasta ser, bueno, contenido por uno de los profesores o parte de la comunidad educativa que logra contenerlo y evitar que sea una tragedia aún mayor. Aún mayor. La conmoción, obviamente, en Santa Fe. La familia argentina está conmocionada, sí, porque este caso, esta situación, esto que es asombroso, inimaginable en algunos casos, se ha trasladado a la mesa de la familia. Y después de lo que ocurría, esto ocurrió ayer por la mañana, 7:10 de la mañana. Estas son imágenes ayer de la despedida anoche, sí, de Ian, también un signo de apoyo a la familia porque hay niños en ambos lados, ¿no? Tanto del agresor, no deja de ser un adolescente, como del niño muerto que tenía solo 13 años. Sí, y fue sorpresa para todos, porque se hablaba de un chico con características de conducta normales, por decirlo de alguna manera, que no había enviado señales de alguna reacción como la que tuvo y como la que claramente termina en esta tragedia. Sí, después se fueron conociendo algunos detalles. Cuando nosotros lo contamos ayer en el programa era todo muy reciente, había pasado hace apenas una hora, poquito más. Después en los medios de comunicación se fue replicando. Por ejemplo, un dato, que el ataque comenzó en el baño de la escuela, que era un día que los alumnos tenían que llevar instrumentos musicales y es por eso que nos sorprendió que este muchacho llegue al colegio con un estuche de guitarra y aparentemente adentro de ese estuche de guitarra es donde llevaba ese arma. El ataque comenzó en el baño y después salió al patio del colegio y comenzó a disparar. Hay otros 2 alumnos que están heridos también, que están siendo atendidos y hay, por supuesto, una comunidad y un país entero que se pregunta por qué llegamos a este tipo de situaciones. ¿Qué no se vio, qué no se detectó, sea ya en el entorno familiar o en la escuela? Porque lo que se dice es que había una situación intrafamiliar difícil, pero que quizá el niño habría demostrado en la etapa educativa alguna señal, algún signo de que algo le estaba pasando, y eso vamos a hablar ahora con la licenciada Florencia Gritti. Bueno, bienvenida, gracias por acercarte ahora en Misiones. Muy buenos días, encantada de estar acá, lamentablemente no así por el motivo que nos convoca realmente, como decían, ¿no? Un horror, ¿no? Horroriza a todo el país y creo que mucho de lo que nos toca, como decían hoy, que hace que esté en la mesa el tema, es por la cercanía que genera la identificación, porque lamentablemente hablar de bullying es moneda corriente. De hecho, lo banalizamos, lo veamos como chiste, me hace bullying, nos reímos y a veces terminamos desestimando una situación que es compleja. ¿Se puede detectar siempre cuando un niño sufre un acoso escolar? Porque vamos a hacer la referencia también, aparecieron algunos videos en donde se trataba, no sé si de argumentar, es injustificable lo que ha sucedido, pero ahí están esos videos, ¿no? De cómo el chico era objeto de burlas, de momentos en la escuela que pueden catalogarse como bullying o el acoso escolar. Entonces ahí aparece este debate. ¿Siempre es detectable cuando un niño está sufriendo y no sabe cómo manifestarlo a lo mejor? Bueno, justamente ahí, antes que nada, hiciste una diferencia semántica en el lenguaje que me parece importante destacar. Acoso. Cuando nosotros hablamos de bullying, no deja de ser una lengua extranjera, extrapolamos lo que está pasando y con eso generamos distancia en la situación también. Si hablamos de acoso, de hecho, la palabra hostigamiento, si pensamos en la cuestión permanente que recibía, claramente, como decías, no hay justificativo, es solamente por ahí que cuando pasa un hecho tan traumático en la vida de cualquier persona y también traumático a nivel social,
tratamos de ponerle sentido para entender, para que esto pueda asimilarse dentro de una red de sentidos, que tenga palabras, porque si no el hecho así tan disruptivo desgarra justamente el sentido social. Y en esto, cuando pensamos en el hostigamiento, me parece que sí, hay que estar muy atento a las señales de alerta. La adolescencia no deja de ser una etapa que le vuelve una etapa vulnerable, que se vuelve un factor de riesgo en este tipo de situaciones, por supuesto, porque todavía en la adolescencia estamos desarrollando el manejo de las emociones, por eso es común un adolescente que te pegue un portazo, que reaccione efusivamente y demás. Y en una situación sostenida, donde el otro que debería haber validado las emociones, que le debería haber validado cada vez que ese niño habrá dicho alguna que otra vez que, ya sea en la escuela, que le pasaba algo en la casa, o en la casa que le pasaba algo en la escuela respecto al hostigamiento, hubiera sido importante escucharlo. Sí, las señales de alerta que mencionás a veces son demasiado sutiles, sobre todo a veces tal vez para el ojo y el oído de un adulto que andamos también sumergidos en la vorágine del día a día, y ni hablar en momentos donde por ahí el caos social está en la mesa. Pienso en los maestros, en las maestras, después de este caso, sentándose a charlar en esa reunión de maestros, en la sala de reuniones, y bueno, mirándose, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que observar? Quizá ya lo están haciendo, pero ante esta situación tan dramática, tan trágica, bueno, seguramente estarán hablando del tema. ¿Qué se le recomienda a un encargado de un aula? Sí, tanto al estudiante, a la comunidad educativa, ¿no? Porque a veces por ahí la bibliotecaria, el portero, el préser, que está dando vuelta, claro, todos están dando vuelta. Y cualquier cambio de conducta que sea marcado, por ejemplo, que era un niño que venía bien, que tuvo sobre todo a veces cuando transitamos toda la escolaridad en el mismo lugar, venía un año bien o se sumó y estaba bien, tenía posibilidad de vincularse con otros compañeros, ver que de repente se empieza a aislar, ver que si bien en la adolescencia estamos todo el tiempo cambiando y buscando por ahí con qué faceta, look, atuendo, modo de ser nos sentimos más cómodos, los cambios bruscos siempre son, no digo para aprender todas las señales de alarma y enloquecernos y patologizar. Dar un poquito más de atención ahí. Pero para preguntar, tal vez a nosotros nos falta un poquito parar más y preguntar cómo estás y que nos haga la pregunta de cómo estuvo hoy, aprobaste, desaprobaste. ¿Todo bien hoy? Porque uno cierra con eso, ¿no? Es todo bien hoy y ya cambiaste de tema y por ahí detenerse. Detenerse y escuchar. Las señales de alerta van a salir, o sea, si nosotros realmente podemos hacer este ejercicio cotidiano, ya sea como docentes, donde a veces la actividad de aprendizaje del contenido queda como una excusa y lo más importante tenemos el vínculo. La relación. La socialización, ¿no? La construcción de un ciudadano, de un ser social, totalmente. Ahí, si nosotros habilitamos ese espacio de poder realmente mirar al otro y vamos a escuchar enseguida, vamos a ver, porque este tipo de situaciones no dejan de verse en el aula, de que hay un chico que no termina de integrarse al resto de los compañeros, que suele quedar excluido. O que por lo menos tiene un grupo pequeño, pero un grupo, en fin, que lo sostenga y que porque también pasa eso, ¿no? No es que todo en un curso de 30 personas, no es que todos son amigos de todos, no. Hay subgrupos, pero mientras que uno pueda, 2 personas más, 3 personas más que sirvan de contención y de todo, ya sería algo, entre comillas, normal. A veces en los talleres en escuela decimos eso, con tener un amigo te puede salvar la vida. ¿Y en casa cuáles serían las alarmas? Y bueno, y en casa ahí estamos hablando de un ambiente en el que el niño creció, niño/adolescente, si lo queremos pensar en esta etapa, creció. Así que ahí nosotros vamos a ver todo, por ahí tenemos una riqueza de una mirada mucho más amplia de cómo fue cambiando la persona y demás. Y ahí de vuelta, es importante que tenga por lo menos una de las figuras de la casa que lo pueda escuchar y demás. Cada vez que yo, en la adolescencia se busca sobre todo ser comprendido, entonces cada vez que yo como adolescente cuento algo que pasó y no importa y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que por ahí cuando llegamos a la vida adulta nos olvidamos de cuánto dolía que en el colegio no me incluyeron en tal actividad o me dejaron afuera, y queda como una banalidad desde nuestra perspectiva adultocéntrica, es un problema a veces. Y entonces el niño como viene angustiado a veces llorando porque me dejaron o no me invitaron o no me hablaron o me sacaron las cosas,
no, de vuelta a esto también, ¿no? Me escondieron los útiles. De hecho, ahora me pasó que con el inicio de clase, cuento algo porque me llamó la atención y me parece que tiene que ver con esto. Escuché mucho, ¿te hiciste amiguitos? El primer día, esa exigencia al niño a que tiene que encajar en un grupo y de la misma familia, de decir, ¿hiciste algún amiguito? Y todos los días, pero pará, o sea, no hace amiguitos el primer día. Sí. Pensá en lo que a uno le costaba en su época, incorporarse a un grupo, el ser aceptado, ¿no? En esa búsqueda rara también. Por ahí preguntas más asertivas podrían llegar a ser cómo te sentiste. Sobre todo si es un primer día, no sé, pensamos nosotros si queremos llevarlo a la vida adulta, un primer día en un espacio nuevo de trabajo, no vamos a volver con amiguitos nuevos. Así que cómo te sentiste, no sé, Flor, una vez escuché algo en la adolescencia puntualmente, ¿no? Que lo normal o lo esperable o lo deseable es que el chico sea rebelde, sea expresivo, que se queje, que busque una expresión artística o que busque llamar la atención de algún modo. Que lo preocupante sería que no, que sea el callado, que sea el retraído. ¿Eso tiene algo de asidero? Sí, podría ser algo de eso. Nosotros claramente no hay un único modo ni modo correcto de vivir la adolescencia, y eso también respecto a lo que decía hoy, hay que estar atento por ahí a estas mochilas, a estas demandas que ponemos como padres, porque por más que uno de los síntomas más esperables, digo síntomas porque una de las psicoanalistas infanto-juvenil habla del síndrome normal de la adolescencia, pensando todo este abanico de manifestaciones que tenemos en la adolescencia justamente. Y bueno, y ahí sí, por supuesto, el tema de rebelarse a la autoridad y demás viene en este proceso de empezar a separarse, a construir una identidad propia, y el lugar más seguro que tengo para pelearme y decirte de todo y demás es la casa, porque sé que no corro riesgo, no debería correr riesgo, ¿no? Entonces es el lugar donde el niño empieza con todas estas manifestaciones. Pero es cierto que por ahí el hecho de no poder comunicar sobre todo lo que sí, no me estoy refiriendo a un chico que sea de un perfil tranquilo, que le guste estar, no sé, que sea más introvertido, porque eso tiene que ver con las características propias de la subjetividad. Personal, sí. Ajá, exactamente. Pero ahora sí, el niño no habla nunca de lo que le pasa, ni siquiera con los compañeros. Eso también es una alerta. Eso es una alerta, sí, por supuesto. Si nunca puede hablar, parecería como que la vida es agua de tanque, como decían los abuelos. Más o menos dentro del perfil de este chico, por informaciones que van surgiendo también, ¿no? Claro, aparentemente hay un chico introvertido. Entre comillas, que se fueron conociendo también el día de ayer, que hablan de un chico que estaba por lo menos siendo atendido por un psicólogo que venía con un bagaje por lo menos, y estaba siendo atendido por un psicólogo, que la mamá estaría con tratamiento psiquiátrico y que tenía cierto problema con adicciones aparentemente, que el papá estaba fuera del hogar, que estaban separados los padres y él vivía lejos. Entonces como que hay varias cuestiones ahí que podrían haber sido constitutivas, ¿no? De llegar hasta este punto. Sí, perdón. A ver, me parece porque en este caso estamos hablando o se están tocando mucho la situación de este chico en particular, bueno, de los conflictos que tendría a nivel familiar y todo esto. Pero por ahí creo que se está dejando un poco de lado lo que pasa dentro de la institución. Porque está bien, hay un chico de 13 años que todavía le queda mucho por vivir, mucho por aprender y muchas cosas por ahí de cómo reaccionar ante ciertas circunstancias de la vida. Pero, por ejemplo, había un video, ese video que estábamos viendo recién, donde él estaba recostado sobre el pupitre y le patean la silla. Eso, el ámbito educativo, los profesores, recién como decías, el portero, la bibliotecaria, no es un llamado de atención, no es un mensaje de decir, che, porque encima está filmado. Igual lo más probable es que esto haya sido en un momento en donde no hay un adulto presente. Claro, capaz que justo fue el cambio de hora, que un profesor se va, viene otro profesor. Pero en un lapso de 6 horas, que es lo mínimo que un alumno está dentro de la institución, no se ve absolutamente nada como para decir, che, bueno, empecemos a trabajar en esta situación. No en este caso particular de este chico, sino en el general. A ver, cuando yo iba al colegio, también existía este tipo de cosas y se veía. Pero uno decía, lo minimizaba diciendo, bueno, son chistes de una chicos, gastada, es una gastada, no pasa nada, es travieso.
es como que habría que empezar a trabajar un poquito porque no es el primer caso que pasa. Lamentablemente no va a ser el último, u ojalá que sí lo sea, pero también empezar a trabajar dentro de las instituciones para que esto de bullying o, perdón, ¿cómo era la...? Acoso. O acoso, ya se comience a dejar de hablar, porque siguen pasando y como que sí, bueno, vamos a dar una charlita. Claro, hablamos mucho, pero no estamos viendo el cambio. Sí, la realidad. totalmente. Tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿no?, los métodos que estamos teniendo para abordar justamente. Abriste un abanico, una puerta en la que todavía no nos habíamos metido, que tiene que ver con el escenario social, ¿no? Hoy, antes de comenzar, justamente traíamos de vuelta a colación el caso de Junior en Carmen de Patagones en su momento, y pensemos más allá de las cuestiones de la individualidad del sujeto, porque si no podemos caer en esta trampa del famoso chivo expiatorio al que le ponemos, bueno, el problema estaba acá en este sujeto, ahora se termina el problema si lo abordamos, cuando en realidad hay, como decían hoy, todo un contexto social, hay por ahí modos de abordaje, porque la charla termina siendo por ahí un momento acabado y donde tal vez se generalizan los abordajes. Nosotros tuvimos un cambio muy interesante en nuestra ley de educación, que pasamos ¿se acuerdan del famoso gabinete psicopedagógico donde el estudiante tenía la característica de ser llevado cada vez que tenía un problema, a pensar hoy los de DAYO, estos equipos de apoyo y orientación que en teoría deberían salir al campo educativo, a trabajar con la comunidad y a pensar, como bien decías ahí, intervenciones, cambios en la dinámica social, porque esto que... Integrales, aparte, ¿no? Para toda la comunidad educativa, porque que esto pase con un estudiante, este estudiante podríamos decir que está siendo síntoma de un malestar, de una disfuncionalidad también institucional y social, claro. Obvio. Me gustaría ver qué pasa del otro lado, porque hablamos del entorno de quien es víctima de acoso, pero ¿qué pasa cuando tu hijo es quien es el que hostiga, el que le hace las burlas al compañerito? Me parece que también ahí hay que trabajar y que por ahí es la pata que menos vemos, porque también es la más difícil aceptar que tu hijo es el que está hostigando a un amigo, a un compañerito, que capaz en el colegio, tenga que ver con una personalidad actividad. también, no con una intencionalidad, ¿no? Del chico capaz que, bueno, propio de su edad, con una cuestión conductual, ya ¿no? cuando es algo más violento que... de patearle la silla al compañero. Eso sí, Pero son cosas que se empiezan a trabajar desde pequeños, es algo que hay que hablar a quienes nos están mirando y son padres de adolescentes, es decir... ¿Ya es tarde o podríamos todavía charlarlo, podríamos hablarlo? ¿Cómo abordar? Es preguntar, no sé, ¿cómo abordamos? Sí, desde que pensamos en la posvención yo creo que nunca es tarde. Siempre más vale hacer algo, por lo menos para que no vuelva, como decían hoy, para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Nunca es tarde en ese sentido. Y tampoco con la persona. Nosotros nuestra subjetividad está permanentemente en producción. Nosotros no somos lo mismo que éramos cuando terminamos la secundaria. Totalmente, en el día a día vamos cambiando, año a año vamos cambiando. Así que, por supuesto, nunca es tarde. Y ahí sí poder, la verdad, que centrarnos hoy cuando hablabas del que se le dice bully, el hostigador, la persona que... Pensemos que el punto de referencia es lo mismo. La agresividad, lamentablemente, es algo intrínseco del ser humano, ¿no? Nosotros potencialmente, si a cualquiera jugamos a que les puede estar pasando algo a algún familiar en una situación, cualquiera podría llegar a reaccionar de un modo tal vez extremo, ¿no? O sea, la agresividad es algo que lo tenemos y que sobre todo sale hoy, por lo que decías, sale como en defensa. Si es una defensa, aparece la agresividad cuando yo me siento agredido. El problema es que a veces no aparece con la persona que me está agrediendo, como por ahí sucede. A veces la historia que viene trayendo la persona que es víctima del hostigamiento escolar, de acoso escolar, no es tan distinta a la historia que viene trayendo el que termina siendo el agresor. Lo que pasa que en algún punto toman una identificación distinta, se posicionan distinto respecto al problema. Termino haciendo lo mismo o sigo repitiendo mi lugar de víctima.
Pero Ahora, si yo el punto es detecto el que mi mismo. hijo es el violento del curso, o tengo 4 padres que están diciendo, che, tu hijo está burlándose de mi hijo, por favor, ¿qué tiene que hacer ese padre? En principio, imagino reconocerlo, pero después, ¿cuál es el paso siguiente? Aceptarla. Sí, Lo bueno. más difícil, imagino. Más difícil. Claro, no es, sí, es lo más difícil, exactamente, porque es una herida narcisista, o sea, el hijo narcisista porque se refiere al yo propio, ¿no? El hijo no deja de ser muchas Una veces extensión. concebido una extensión de uno mismo y entonces es casi como una crítica a uno mismo y ahí depende qué tan abiertos estemos o no a recibir, a mirar nuestras propias faltas. Pero sí, el punto es realmente reconocerlo. Y si aún así, esto me parece por ahí importante tenerlo un segundo, si aún así me dicen, y ya me lo dijeron 1 o 2 veces como padre, y yo no, para mí es una realidad muy distinta a la que yo veo en mis hijos, por lo menos eso, tal vez empezar un espacio de terapia, empezar a ver, porque tal vez hay algo que yo no estoy pudiendo ver por ahí por una cuestión de negación propia, en Por la defensiva. condición de padres. Sí, exactamente, ni más ni menos. Y entonces sí, por ahí tomarme, si se repite, si si muchas personas me vienen diciendo lo mismo, algo debe ser, así que por ahí habilitar este Bien. espacio para pensar. Cierro con esto. ¿Hay alguna edad puntual en la que haya que tener más cuidado? Y la etapa por ahí de que se vuelve un mayor factor de riesgo no deja de ser la adolescencia. Nosotros tenemos dentro de toda la adolescencia tenemos subestadios, por ahí toda la parte incluso previa a la puberal. Es un momento en esa transición es muy fuerte de cambio en la posición de la persona, cambios en el cuerpo. El puber de por sí suele ser una persona muy introvertida que le cuesta muchas veces mediatizarlo por medio de las palabras, y acá en todo esto hecho lo que faltó es faltó la palabra, faltó la posibilidad de poner en palabra o que la palabra sea legitimada por esos docentes, por esos padres, que sea escuchada, porque dudo mucho que no se haya dicho nada en ningún momento. Y pensemos entonces este síntoma como algo que se silenció también. Todo esto inconscientemente, no es que acá hay nadie que quiera esto adrede, pero son cosas que pasan, así que estar atento y habilitar la palabra. Acá falta un otro que habilite la palabra, que la valide. Gracias, Florencia, Gracias. por visitarnos y poder charlar de este tema tan crudo, ¿no? Pero tan necesario. Sí, muchas gracias por darle espacio a estas situaciones. Continuamos ahora en Misiones.